microplàstics han emergit plàstics un problema emergent i el desenvoluparà Rosa Escudero, que és del l'EICAT. L'EICAT és una entitat, un centre tecnològic que es dedica a tota mena d'estudis variats. Va començar com a suport a la indústria tèxtil de Terrassa, les seves sigles deriven d'això, però en aquest moment està distribuïda per diversos altres llocs. Es dedica a tota mena d'estudis tecnològics, de detergents, de cosmètics, d'energia, de contaminació, de bla bla bla, i també de microplàstics. Siguem conscients de que hem vist 8 conferències diferents, però que el tema del que és seguretat química podria ser molt més ampli, moltíssimes més coses. Simplement hem agafat exemples de persones i de centres que coneixem, que sabem què treballen i què fan, però el tema és molt més ampli del que hem parlat. No ha sortit en cap moment el concepte de principi de precaució, que això mereixeria tota una conferència per veure realment com s'aplica, com s'ha aplicat. No hem parlat de nanopartícules gairebé, tot i que els microplàstics s'acosten una mica a les nanopartícules, però en tot cas el tema de nanopartícules en cosmètics, en aliments i en altres coses pràcticament no n'hem parlat. Tampoc hem treballat en sèrio tot el tema de un tema teòric, però que val la pena en els temes de seguretat química, que és la relació entre correlacions i causalitats. Ha anat sortint una miqueta, però no hem treballat en prou detall. Tampoc ho hem lligat amb temes de tipus de problemàtiques més àmplies. Han sortit també mínimament apuntades, però l'última, per exemple, és un exemple. Però parlar de tot el tema del problema de l'energia global i com es gestiona i quina relació té això amb la contaminació atmosfèrica, quina relació té amb la capa d'ozó, que sí que s'ha parlat una miqueta, etcètera, això tampoc s'ha treballat. També serien temes de treballar. No sé si estic dient el programa de la curs vinent, simplement estic dient coses que no hem treballat i que simplement són temàtiques que podríem anar concretant. Sí que hem treballat temes d'ingesta, temes de sòlids, temes de gasos, en aquest últim. Ara toca el tema de líquids. I dins del tema de líquids, un exemple molt concret són els microplàstics, un problema màxim. Rosa, no sabeu, no us explico com ha pogut estar avui la Rosa aquí, però està aquí, però en fi, no ho explico, però estàs aquí. Sí. Lo que necesitaré agua. Bueno, agua. Espera, sí. Aquí tendrás microfibras. Sí, bueno. Sí. La presentación está en inglés, os lo digo porque... Hoy no. Bueno, os lo digo porque... Es un tema en el que... Ya está. Bueno, casi toda la información que tenemos está en inglés, que además en lo que hemos trabajado ha sido en algún proyecto europeo hasta ahora. Y bueno, espero que os interese. Creo que habréis oído hablar de los microplásticos, porque, bueno, cada vez se está oyendo, sobre todo... Me lo dejo. Bueno, a lo mejor me oíais. Es un tema que se está hablando, está saliendo en los medios y cada vez más, bueno, se habla. Muchas veces se explica un poco de forma que se mezcla todo y voy a intentar, por lo menos, explicar cómo se está intentando solucionar el problema. Qué se está haciendo, que incluso estamos haciendo aquí, que podemos decir que somos uno de los centros europeos en los que, bueno, que hemos trabajado ya bastante en esto y bueno, qué cosas se han de hacer en el futuro para intentar evitar este problema. Bueno, el tema de los plásticos, ya veis, ¿no? Aquí cada vez que no me parece que no sé, bueno, sale, bueno, es igual.
ya veis peces con plásticos en su interior. Bueno, esto no son microplásticos, son macroplásticos. Toda la problemática que hay con los plásticos, la isla esta flotante que es como varios países que está en el Pacífico, o sea, realmente es un problema mundial, y realmente se puede convertir en el futuro uno de los grandes problemas de contaminación. Entonces, bueno, han salido desde hace unos años constantemente artículos en los periódicos más importantes. El primer estudio que se hizo fue, ya veis, el New York Times, The Guardian. El primer estudio que se hizo fue en Australia. Un profesor que cogió agua de las zonas costeras y vio que la mayoría de las zonas costeras que estaban habitadas tenían mucho poliéster, mucha poliamida, y empezó a sospechar de que era más o menos el tipo de plásticos que provenía en parte de los textiles. O sea, más o menos equivalía a lo que iba encontrando con que podían proceder de los textiles sintéticos que cada vez se están usando más. Todo esto, ya digo, cada vez más. Patagonia, que aquí, bueno, no sé si lo conocéis, que es una marca de ropa, también ha admitido que hay un problema, es de nórdica, no recuerdo de qué país, ha admitido que realmente hay un problema con las ropas sintéticas, pero claro, hay una cosa que puedes decir, bueno, tú tienes una ropa sintética que la vas a lavar, que cuando la lavas se producen unas micropartículas en la lavadora y eso va al agua y acaba en los ríos y en el mar, y os diré por qué acaba allí, porque no se queda antes en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, alguien también puede decir, oye, ¿por qué no utilizamos tejidos que no sean sintéticos? Podemos ir al algodón. Pero este es otro problema. Lo explicó muy bien en el programa este de la TV3 que nos vinieron a entrevistar, que hacen de temas así científicos y técnicos. Decía, claro, para conseguir, si todas las personas nos vistiéramos con ropa de algodón, no habría agua suficiente para poder hacer crecer las plantas, que también es otro problema. O sea, realmente es más eficiente el fabricar fibras sintéticas, pero tienen unos problemas que es lo que vamos a intentar solucionar. Entonces, estos son lo que ha habido, ya digo, en Australia, los microplásticos que llegan puede llegar a los peces que luego nos comemos, la contaminación de microplásticos llega a las regiones oceánicas más remotas, bueno, un montón de... Pero todo veis que son noticias recientes, a partir del año 2012, 13, hubo una alerta de la Comisión Europea en el 2011, es todo bastante reciente. Entonces, realmente hay una contaminación en los océanos de plásticos y realmente también hay una contaminación de partículas microplásticas que no se ven como una bolsa de plástico que hay en el agua del mar, pero que está. Cuando se analiza el agua marina se encuentra, y una de las posibles contaminantes es el sistema de lavado, que lavas la ropa, se rompen las fibras y aparecen microplásticos. Claro, esto puede tener una repercusión grande que todavía no está bien evaluada, pero ya hay incluso algunos vídeos de que se ven que algunos animales marinos se comen los microplásticos, o sea, y luego todo esto pues pasa a toda la cadena, incluso, pues, claro, llega al humano también. Realmente, ¿por qué este problema de los microplásticos? En el caso, nos centramos, aunque no hablaremos solo de esto, el tema del lavado de la ropa es problemático porque cuando se generan microplásticos, que también pueden ser de otro origen, llegan a las plantas de tratamiento de agua y, si no todo, la mayor parte pasan o sea, no quedan retenidas en las plantas de tratamiento de agua, que es un tema a estudiar. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay una producción mayor de plástico en general.
¿Qué ocurre también? Que los principales mecanismos responsables de la degradación de los plásticos en el medio ambiente marino es la biodegradación y la degradación por la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes tener en el medio marino, aunque tú generes unos microplásticos más grandes, puedes llegar a tener microplásticos muy pequeños que bueno, se quedan ahí, están ahí, luego pueden ir a zonas diferentes del mar y en algunos casos quedarse muchísimos años. Lo que comentábamos son ingredientes que persisten y que pueden ser ingeridos por los microorganismos y por los peces, y a partir de aquí puede haber una acumulación de ellos que bueno, sería algo constante y sin parar, y más cuando cada vez más se está utilizando plásticos en todo el planeta. Si vamos a lo que sería la definición de microplásticos, habitualmente se habla de partículas que son menores de un tamaño de 5 milímetros aproximadamente de diámetro. ¿De dónde pueden venir? De los cosméticos. Ahora en algunos países ya se ha prohibido, pero hace unos años se utilizaba con bastante frecuencia en los productos exfoliantes de cara y de cuerpo. Las partículas exfoliantes eran partículas de microplásticos. Entonces esto ya se ha prohibido, en Europa creo que ya se ha llegado a prohibir, en Estados Unidos también, pero bueno, todavía en muchísimos países del mundo se sigue utilizando. En otros casos, como el tema de la ropa, no es que se formule nada con unos microplásticos, pero están en los tejidos que, como se desgastan y se rompen en el lavado, se generan estos microplásticos. Hay una composición muy variada. Precisamente los microplásticos pueden tener unas densidades diferentes, más, menos denso, lo que quiere decir que es muy difícil poderlos, por ejemplo, en el mar, si dijeras, es algo que es muy poco denso, podrías hacer como se puede hacer, por ejemplo, con derivados del petróleo y poder hacer alguna separación física. En este caso es muy difícil, porque te puedes encontrar todo el mar a diferentes profundidades microplásticos de diferentes tipos. ¿Cuál es el origen de los microplásticos? Y esto es muy importante para intentar solucionar el problema. Puede ser productos que contengan microplásticos, como por ejemplo los componentes exfoliantes de los cosméticos, que ya digo que se han sustituido por ejemplo, partículas de cáscaras de nueces y cosas y otras cosas. Pero esto sería un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de abrasivos industriales, también se utilizan productos que pueden ser microplásticos, pero también el origen de los microplásticos puede ser otro, que se genere el microplástico durante el ciclo de vida de los productos. Por ejemplo, en la producción de los productos plásticos, muy importante también, todo lo que sería las ruedas de coches. Aquí también se produce un desgaste, se producen unas pequeñas partículas por fricción que se pueden ir quedando por el suelo, por las carreteras, y que con el agua de la lluvia se van arrastrando y acaban en los ríos. Y el tema del lavado de la ropa. Estos son ejemplos, no es exhaustivo porque podía haber mucho. Esto, que es la fuente, es una encuesta de la Comisión Europea. El tema de las ruedas es muy importante, tema de los pellets, textiles, las pinturas de los edificios también, porque tienen componentes plásticos en algunos casos, y por ejemplo también todas las pinturas que se utilizan en las carreteras
también muchas tienen componentes plásticos, el tema de los cosméticos, que ya hemos hablado, pero realmente es el que es más fácil de limitar, y pinturas de barcos también, muy importante. Entonces, he hecho sacando de Europa, pues realmente todo el inicio de los estudios se ha hecho, a partir de alertas y de informaciones europeas. Pues aquí veríamos, por ejemplo, posibles orígenes. El tema de los cosméticos, las ruedas de los coches, hay muchos. Esto como, os lo pasaréis, ya lo veréis. Y podéis ir incluso a la fuente original, que allí podéis ver más ejemplos. La pintura de las carreteras, muy importante también. Y incluso la pintura de los barcos. Y luego, por ejemplo, el tema de las redes marinas, también es un caso típico, que se van rompiendo y quedan aparte las que tiran enteras, este es otro problema, pero accidentalmente ya hay un origen de contaminación. Muy importante también, toda la utilización de los plásticos en la agricultura, que es enorme, pues ahí también tenemos una fuente. O sea, hay una cantidad, como se usa el plástico en tantos ámbitos, pues lógicamente, aparte del problema del plástico en sí, luego está el problema de los microplásticos. Entonces, en Leitat hemos trabajado hasta ahora, básicamente, hemos trabajado en más cosas, pero básicamente en dos grandes proyectos, que han sido dos proyectos europeos, financiados por la Comisión Europea. Uno ha sido relacionado con el tema textil. La idea del proyecto era qué hacer para que no llegue tantas microfibras después del lavado de la ropa. Y lo abordamos desde dos puntos de vista. Los tratamientos textiles que podemos hacer para que el textil de alguna forma lo tratemos en las fábricas textiles. Oye, yo no uso ¿Me oís bien? Es que me parece que no lo necesito. Esto por un lado, y luego, ¿de qué forma podemos lavar para minimizar el problema? Esto fue este proyecto que se llama Mermais. Aquí hay un poco así datos generales de la cantidad. Otro problema añadido, hace unos años la ropa era pues algodón o era poliéster, pero ahora la ropa es mezcla. Si miráis las etiquetas hay una mezcla de productos que todo esto pues complica más la posible solución de los problemas, porque cada plástico se va a comportar de una forma diferente. ¿Nosotros por qué empezamos en este proyecto? Pues mira, en este proyecto empezamos por esto. Es así, a veces las cosas empiezan así. Un par de personas en Leitat leímos esta alerta, que era una alerta, ¿ves? Environmental News Alert Service, de la Comisión Europea, de febrero del 2012, no hace tanto. Y dijimos, oye, nosotros que aquí hay especialistas en Leitat, en textiles, especialistas, ¿por qué no intentamos hacer un proyecto para ver qué podemos hacer por este tema? Esto es la primera parte, la alerta era mucho más extensa. Pues entonces empezamos a ver. Había este Braune que sale por ahí, que era que vino a un par de reuniones de nuestro grupo, que era un australiano, y era este que había recogido agua en las costas de Australia, en las costas habitadas de Australia. Pues a partir de aquí presentamos un proyecto a la Comisión Europea y no nos lo dieron. Y fue la segunda vez, cambiamos algunas cosas, mejoramos algunas cosas y nos lo dieron. Y lo hemos terminado hace poco, pero ha sido un proyecto que se nos ha quedado muy corto, porque casi no había referencias, hay cosas que nos ha costado mucho conseguir los resultados, entonces se ha quedado un poco corto. Entonces, esto antes ya lo he comentado, que fue un poco pues, el principio del proyecto. Esto era el proyecto. Fue un consorcio, como se hace muchas veces en estos proyectos europeos, el National Research Council of Italy, que es como el CSIC de Italia, sí, es que es lo mismo, nosotros, una compañía española de tratamientos textiles
y Plastic Soap Foundation, que es una fundación holandesa de tema de océanos y tal. Entonces, bueno, dijimos, vamos a seleccionar una serie de ropa, probaremos una serie de auxiliares textiles para aplicar cuando realmente se hace el textil en la industria. Luego veremos cómo podemos lavar y cómo podemos disminuir el contenido en microfibras, que realmente cuando empezamos a hacer lavados, empezamos a recoger el agua y empezamos a filtrarla y realmente había microfibras. Bueno, entonces estos eran los objetivos del proyecto. Como lo vais a tener ya lo miraréis. Hay cosas como reducir el 70% que no se consiguieron, ya os lo digo. Entonces, ¿qué fuimos testando? Bueno, por un lado hicimos una investigación textil y una investigación en detergencia. Cogimos más material, pero vimos que el poliéster, el PES, pues realmente funcionaba muy bien como indicador. Utilizando PES sin tratar y PES tratado con diferentes aditivos. Pero además también vimos que teníamos muchísimas influencias diferentes, como todo lo que era el diámetro de la fibra, de la longitud, la sección transversal, bueno, todas las características de la fibra tenían una importancia vital. La estructura del hilado, si era hecho en continuo, si era hecho en fibras cortas, vimos que todo tenía una influencia. Y empezamos a ver que teníamos una cantidad de variables, bueno, ya lo veis, enorme. Y luego, en la realidad, todo lo que es cuando tú haces la composición, si ya tienes mezcla, todavía tienes más variables. La estructura del textil, el peso, la densidad, todos los procesos de teñido también pueden modificar las propiedades. Y todo lo que es el acabado mecánico y el acabado químico. Bueno, había una cantidad de variables a testar increíbles, pero bueno, se intentó por lo menos conseguir conocer unas tendencias. Lo mismo hicimos con los detergentes y con los aditivos, pues intentar cuantificar las fibras después del lavado. Lo hicimos en lavadora, pero también lo hicimos luego lo veréis, en una especie de simulador de lavadora que se utiliza en el laboratorio. Y claro, muy importante, ver las condiciones de lavado, temperatura, pH, etcétera, y ver los tipos de detergentes comerciales, que son, bueno, innumerables, y ver qué posibles nuevos aditivos podían minimizar el problema. Aquí, como os he dicho, hubo algún tipo, en el caso textil, que realmente parecía que favorecía el que no se desprendiera tanta microfibra en el lavado. Todo lo que sería abrasión mecánica también tenía importancia. Y básicamente a lo que se llegó en la parte textil era que era muy importante buscar auxiliares textiles para que hicieran una barrera física para proteger las fibras, y de esta forma hacer una especie pues como de enlaces de red, por decirlo de alguna forma, que recogieran los microplásticos y que no dejaran que salieran en el proceso de lavado. Pues luego hay otro proceso que es el peeling, que se llama, que esto es la abrasión mecánica cuando tú llevas la ropa, pero bueno, en este caso no pasaría tan directamente al agua, aunque si tú tienes una ropa que ya tienes peeling en ella, en el momento que la metes a lavar, estas fibras son las que salen más fácilmente también. Bueno, entonces se buscaron pues cómo tratar la ropa, pero que no cambiara el tacto, etcétera. Entonces se encontraron aditivos interesantes que realmente conseguían el número de fibras por gramos de textil, pues que se conseguían bajarlo. Es aquí el poliéster inicial, algunos no nos mejoraban, sino que nos empeoraban, pero hubo algún caso que realmente se vio que era muy interesante el utilizarlo, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo se hacía? Como os he dicho,
que... esto es un simulador de lavadora que tiene, veis, unos pequeños compartimentos que se llenan y se pone ahí la tela y el detergente. Y bueno, puedes comparar de forma más fácil todo lo que sería el resultado, ¿no? Entonces se hicieron este tipo de ensayos aquí, se cuantificó la fibra mediante filtración, o sea, se cogía el agua que salía después de hacer estos lavados simulados, se filtraba de una manera determinada, que, bueno, establecer las condiciones nos costó muchísimo, y luego a partir de aquí conseguíamos hacer fotos con microscopio electrónico, ya lo veis, de las fibras de poliéster. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos tendencias, no cosas claras. Pero, por ejemplo, los detergentes en polvo sí que producían más fibras, más microfibras que los líquidos, pero tiene una explicación. El detergente en polvo, hasta que se disuelve, es algo abrasivo. Entonces, realmente, cuando está en la lavadora, puede estar haciendo un efecto abrasivo sobre el tejido. Que los light duty detergents, estos son los detergentes un poco especiales, es que es como la palabra que se utiliza en el mundo de la detergencia. Son pues los típicos detergentes para prendas especiales que se utilizan, que tienen un pH más neutro, que tienen componentes menos agresivos, etcétera. O sea, yo no voy a decir marcas, pero bueno, todos las conocéis, bueno, puedo decirlas, tampoco pasa nada. Los productos, exactamente, los tipo Norit, los tipo Perlán, los tipo Bolite, ese tipo de productos que, bueno, tienen una composición adecuada para productos delicados. Incluso hay algunos productos que están hechos para las fibras sintéticas. Entonces, bueno, realmente sí que se vio que eran productos que funcionaban mejor. El tema de la temperatura también tiene una gran influencia, que en España es uno de los países que tradicionalmente se ha lavado a temperatura más baja, siempre, pero en Europa ahora se está bajando las temperaturas, pero hasta hace muy pocos años el lavar a 60 grados era lo normal, en Alemania, por ejemplo, y en los países nórdicos. O sea que esto también es lógico, porque dices, bueno, tú a cuanto más temperatura lavas, estás agrediendo más la fibra. Todo lo que hace cuidar la fibra pues es una ventaja para este problema. Y luego también estuvimos mirando que algunos aditivos eran capaces de reducir la fricción entre las fibras, aditivos de cuidado, y entonces disminuía el número de microfibras. Estas fueron las conclusiones finales, que fueron tendencias, básicamente, pero bueno, ya empezamos a ver por dónde se tenía que ir. El lavar también a revoluciones más bajas, también es un camino. También otro terreno que no hemos explorado es el tema de las secadoras, pero este no lo exploramos. Pasa que, claro, en el caso de las secadoras, los restos aquellos no hay que tirarlos al váter, como hace mucha gente, sino hay que tirarlos a la basura, porque si no, otra vez ya estás poniendo microfibras en el sistema acuoso, ¿no? Bueno, esto fue, ya digo, un primer proyecto que se nos quedó muy corto, y en Leitat se trabajó en algo totalmente diferente. Nuestros compañeros que les llamamos de Smart Systems, que trabajan mucho en sensores, bueno, en cosas son todos ingenieros, así, bueno, es muy, muy divertido, ¿no? Porque trabajamos a veces juntos y es muy divertido. Entonces, bueno, aquí hay alguna foto que es la misma. También fue un proyecto, aquí como tenéis, podéis meteros en el proyecto y ver más informaciones. Bueno, pues fue un proyecto para detectar microplásticos en el agua de los océanos, y también financiado por la Comisión Europea. También era un grupo de empresas. Ya digo, aquí lo tenéis explicado, porque yo no trabajé directamente, entonces no conozco tanto. Entonces, bueno, un poco la idea era, ya que, bueno, intentaban, ya que había
los polímeros tenían sensibilidad a la luz ultravioleta, intentar a través de medidas, diferentes medidas de luz ultravioleta, intentar detectar cantidades de microplásticos en el mar. Entonces la idea era bombeaban agua, tomaban una muestra, hacían unas fotos, hacían unos análisis de estas fotos, cuantificaban y transmitían. Esto es lo que, y desarrollaron realmente unos sistemas, unos sensores. Fue muy divertido porque estuvieron primero por aquí, cerca de la costa, con unos barcos, intentando, captar agua, y hicieron otro estudio en el mar Báltico. Entonces, fíjate, fueron desde Polonia, desde Dansk hasta Noruega. Este es un compañero, este que hay aquí, Sergio. Y fueron, aquí veréis, MP es Microplastic Detected. El primer día no lo debieron detectar, a lo mejor no tenían bien puesto el sistema, pero realmente, han encontrado productos microplásticos en el mar Báltico. Dentro de esto es una explicación muy solo para que conozcáis, ¿no?, este tipo de proyectos que realmente existen. Entonces, además de esto, y de ostras, ¿y qué hacemos, no? ¿O qué se puede hacer? La Comisión Europea hace unas cosas que son muy interesantes, que se llaman así Public Consultations. Esto, en este link podéis encontrar la información. Aquí solo la he entresacado. Entonces, cuando hay algún tipo de problema, por ejemplo pues hace una consulta que está abierta a todo el mundo. Entonces, todo el mundo puede opinar. ¿Qué ocurre? Que a veces hay gente que opina como consumidor, pero hay otros que opinan como personas, expertos. Entonces, es muy interesante este informe. Nosotros participamos en él, porque ahora somos parte, en este caso, experto. Entonces, esto es el resultado, que si vais a este link lo podéis encontrar, el resultado de esta consulta. Se puede decir que el 58% eran personas, ciudadanos consumidores, y un 42% eran expertos. Y si nos vamos a la parte experta, pues esto era la gente que contestó la consulta. Era bastante exhaustiva, había un montón de preguntas. Y es que yo participé en ella, por eso lo recuerdo. Entonces, aquí solo es un poquito un resumen de lo que se ha encontrado, pero es algo que nos puede ayudar mucho a ver por dónde Europa va a ir en sus estudios y por dónde podemos ir para evitar este problema. Entonces, aquí era, dónde está la preocupación medioambiental en textiles y ropa. Esto en Alemania, por ejemplo, es un tema más, siempre en Alemania siempre ha sido el país quizá europeo, junto con los países nórdicos, que siempre ha tenido una conciencia medioambiental mayor, ¿no? Este es un tema que allí es más conocido que aquí. El tema de los detergentes, pero en realidad no son los detergentes, porque los detergentes no tienen microplásticos, pero de alguna forma contribuyen a que con el lavado que haya este problema. El tema de los cosméticos, aunque realmente aquí sí que está habiendo una normativa para eliminar los microplásticos, el tema de las redes, de pescar, el tema de los neumáticos, preproducción de los pellets de plástico, pinturas marinas, todo esto es dónde está la preocupación de los posibles orígenes de las fuentes de emisiones de microplásticos. ¿Y cuál es el problema que puede generar? Pues dañar la vida marina, dañar la vida humana, si pasan a la cadena alimenticia, y luego hay otros temas como el tema estético, que estén sucias las playas, etcétera, y que reduzca el atractivo del turismo. Pero veis
dónde está la mayor importancia, el high concern, y dónde está el menor. Esto ya digo que es resultado de la encuesta. Entonces, si nos centramos, hay muchas más cosas, en tema de ropa y textil, que es uno de los temas que nosotros hemos estudiado. Bueno, pues se dice, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los next steps, los próximos pasos? Bueno, pues legislar, pensar, cuando se conozca más dónde está el origen de la problemática, cómo se puede reducir, pues desarrollar requerimientos obligatorios para que sean obligatorios para las fábricas de ropa. Por ejemplo, esto también se puede hacer incentivando, incentivando los tejidos que tengan un tratamiento que eviten este problema. Bueno, ya veis, otro que no es una tontería, el tercero, ni muchísimo menos, hacer que el fabricante de ropa haga como una especie de pretratamiento, de prelavado, recoja esas fibras que muchas veces están del proceso de fabricación, y a partir de aquí ya luego, ya no, cuando lleguen al consumidor y se vendan, ya tengan este prelavado. O sea, aquí hay un montón de ideas, ya lo veis, un montón de ideas de cuáles pueden ser los próximos pasos en los que se haya de trabajar. Sí, y luego aquí pues también, ¿no? Un poco de esta encuesta pues salían cosas diferentes. Por ejemplo, requerimientos para todas las máquinas, las lavadoras nuevas que tengan filtros o sistemas que atrapen las microfibras en la lavadora y que no salgan fuera. Por ejemplo, esto es un tema que puede ser muy interesante. Y otros temas también. De todo esto, al final había una lista como de decir, bueno, ¿qué se puede hacer en Europa? En este caso el ámbito es europeo. Pues, bueno, se necesita investigar más, definir claramente los términos y los productos, hacer, bueno, énfasis en las medidas de control. Y yo aquí he marcado, hay muchas cosas, pero he marcado un poco invertir más en I+D y el soporte en innovación en diferentes sectores, porque como estáis viendo, este problema seguramente pues lo tiene que abordarlo la industria textil, la industria de la detergencia, las lavadoras, las plantas de tratamiento acuática, etc. Y dentro de investir más en I+D, esto es lo que decía, esto es de la Unión Europea, lo que se decía, ¿no? Pues por ejemplo, nuevas tecnologías, por ejemplo, relacionadas con el lavado, sistemas más innovadores, innovación en materiales, etc. Entonces ahora, en esto, que esto es de hace, pues yo creo que este resultado de la encuesta menos de medio año, ahora no recuerdo, pero hace poco. Entonces, bueno, en todo esto es en lo que se trabajará, y os puedo decir que el EITAT sigue trabajando en esto. Nos hemos presentado 2 nuevos proyectos que nos han dado, uno europeo y otro nacional, español. Uno es este, Odisea Platform, que podéis ir a buscarlo y ver, y entonces, bueno, es un proyecto marino de trabajar más todavía en temas sensores en el mar, que uno de los temas es el microplástico, pero no sería el único. Y luego en este yo no participo. Y luego hay otro proyecto, que es este, que también nos lo han dado, que va a ser un proyecto a 4 años, no os puedo decir mucho, pero sí que puedo decir que se va a abordar el tema de las microfibras desde la parte textil, la parte de detergencia, la parte de componentes de lavadoras y la parte de tratamientos de aguas. Y está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, bueno, el CEDETI, que es bueno, uno de los financiadores de investigación en España. Y en esto empezamos a trabajar ahora, porque se firmó el convenio, son varias empresas, se firmó el convenio, creo que estamos en abril, en marzo, a mitad de marzo. Empezamos ahora a trabajar. Y bueno,
pues no sé si os ha resultado interesante, conocíais el tema, no lo conocíais, ya veis que es muy nuevo. Bueno, cuando vayáis, aquí hay mucha información, o sea, si os vais a estos links hay mucha información, muy extensa y creo que, bueno, que os puede resultar interesante conocer más. Y cuando empezáis a ver que hay, cuando leáis noticias sobre los microplásticos, pues espero que os sea útil lo que hemos hablado hoy.